Necari, pues cuando tú me dices, arrancamos. No sé, hay una cosa rara porque hay gente que me pide permiso, le doy permiso. A ti te sale Teresa. Permiso yo a un par de ellos. Vale. Es que es raro porque me sale como dar permiso, pero luego cuando lo doy desaparece. No, no sé muy bien por qué. A lo mejor porque generé yo la reunión. Tengo que darle yo en vez de tú, a lo mejor. No No sé, creo, no sé. no creo. Pero yo creo que con dejarme grabar, yo creo que ahí ya. Bueno, vamos a esperar 3 minutos más y empezamos. Yo he tenido que activar el sonido para poder aceptar la grabación. No Sí. sé si... Vale. Buenos días a todos. Es que veo que estáis escribiendo en el chat. Podéis abrir los micrófonos y hablar si queréis. No, no hay ningún problema. La pregunta es si esperamos más o si podemos arrancar. ¿Me escuchas? Sí, ahora Podemos sí. ver cuánto. Ah, estaba mutada. Sí. Este, no sé cuántos somos, no puedo visualizar. Pues te, La te idea es digo que le yo, demos entrada. te digo yo, Necario, o sea, nosotros desde aquí nos hemos conectado 4 y ahora mismo lo que veo es que somos 10 en total. Bueno, los demás irán entrando. Perfecto, Vale. ingeniero, comencemos. Teresa, Vale. pues si quieres, cuando veas a la gente, tú le das a aceptar y ya está. ¿Vale? Vale, Bueno, vale, no hay pues, problema. pues vamos a empezar. Vamos a, en primer lugar, daros las gracias por participar en esta presentación. Vamos a hablar un poco, vamos a ver cuál es la contribución de Allplan, nuestra empresa, en la metodología BIM. ¿Vale? Y bueno, la presentación más o menos será de probablemente 1 hora y 40 minutos, más o menos, porque mi deseo es hablar un poco sobre la metodología BIM muy por encima. No, no quiero meterme ni en definiciones raras ni en detalles muy complicados, sino simplemente explicar qué es desde el punto de vista de un ingeniero, un arquitecto, un especialista, un profesional de la construcción, qué significa esta metodología, qué aporta, y luego vamos a hablar un poco de nuestra empresa y de las soluciones. Mi nombre es Cristian, yo soy el Country Manager de Allplan España. Soy ingeniero civil, llevo en Allplan 7 años y previamente, antes de esos 7 años, pues he trabajado como 20 años más o menos en construcción, tanto en proyectos como en la parte comercial. Em, yo he estructurado esta presentación en 4 puntos importantes. Uno, vamos a ver los retos y la problemática, el porqué de esta metodología. Vamos a ver qué ventajas y qué beneficios tenemos utilizando esta metodología BIM, cuáles son nuestras soluciones y luego el cuarto punto es un punto de caso de éxito que luego yo a Necari le voy a enviar los enlaces porque realmente son videos de YouTube donde clientes nuestros de varios países hablan de su experiencia con la herramienta Allplan, ¿vale? Vamos a ver el porqué de esta metodología, por qué nació todo esto, cuál es el punto de partida.
el punto de partida es este número de aquí de abajo. En 2023 el mercado de la construcción estaba cotado en 12 trillones de euros. Estamos hablando de que ha crecido, hay un crecimiento alrededor de 10% todos los años. Y entonces, pues se han analizado lo que llamamos el índice de productividad, es decir, lo que invierto frente a lo que saco a lo largo de los años y se ha comparado con varios sectores, agricultura, manufactura, minería, y aquí no ponemos tecnología ni software porque esto se quedaría muy pequeño. Entonces, se ha visto que a lo largo de los años el sector de la construcción ha bajado el índice de productividad. No, no es que se haya mantenido siquiera constante, sino que ha bajado. ¿Cuál, cuál es la razón y aquí os puedo decir que este es un gráfico que recoge datos desde 1991, pero si nos fijamos con respecto a los 60, en 1960-65 aproximadamente, esta bajada es muy importante. Pues el primer punto, trabajo fragmentado. Cada uno trabaja en lo suyo, no hay comunicación, coordinación, transparencia, interconectividad, no hay interoperabilidad. No hay colaboración. Es decir, en la vida de una obra, de un proyecto de construcción, el arquitecto trabaja en lo suyo, el ingeniero en lo suyo, el geólogo en lo suyo, luego en obra reciben unos planos, muchas veces no se entienden, hay confusiones, hay errores. O sea, esa no colaboración luego se convierte en errores, en cambios de proyecto. Es decir, yo en obra estoy haciendo algo. A mí me ha pasado muchas veces que se ha hecho un proyecto con una tensión admisible del terreno que no tenía el valor correspondiente, sino que simplemente decía, bueno, pues tú coge 2 decaniutos por centímetro cuadrado, que es el estándar, haz los cálculos y ya veremos. Y luego ya se acababa el proyecto, se hacían los planos, se iban a la obra y luego venía y te decía, tengo el informe geológico y ya no estamos hablando de 2, estamos hablando de 1,5, con lo cual te tienes que poner a redimensionar las cimentaciones, a rehacer los planos y en obra ya estaban haciendo la excavación, echando el hormigón de limpieza, colocando la armadura, trabajando con una versión de planos cuando tú has hecho otra y cuando ya le llegaba la información era demasiado tarde. Es decir, todos estos cambios que se generan producen errores que afectan la integridad, incluso en algunos casos extremos de la estructura, la vida útil y problemas de calidad en general. Y hay muchos casos en los cuales se ha visto que ha hecho falta demoler la estructura para hacer una nueva a raíz de estos cambios. Entonces, esos cambios requieren un alto coste de reparación y que evidentemente son prácticamente inevitables esos cambios, errores, si realmente no pensamos en trabajar de una manera diferente, ¿no? Entonces, las conclusiones después de todo este estudio han sido que aproximadamente 10% de los materiales se desperdician en obra. Más de 30% es retrabajo, es decir, yo vuelvo a hacer lo mismo que he hecho simplemente porque no hay esta coordinación y que en algunos casos más del 40% de trabajo en obra es absolutamente improductivo. Tú coges un proyecto, una obra y te das cuenta al final que has vuelto a hacer las cosas digamos que en un 40%, ¿vale? Todo esto se traduce en sobrecostes, de tal modo que ya sabemos que prácticamente 90% de los proyectos sufren sobrecostes. Entonces, aquí hay una estadística de los grandes proyectos que se han hecho en las últimas décadas, en la cual vemos en el color cian lo que estaba planificado para gastarse y al final lo que se ha gastado en la obra. Fijaros que si cogemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres, pues se ha superado prácticamente 3 veces el presupuesto inicial. Entonces, evidentemente, cuando tú estás hablando de esto en un mercado que están hablando de trillones, pues es un problema y hay que poner una solución. Y esta solución prácticamente lo que pide es primero un modelo digital.
Es decir, nosotros con esta metodología ya veremos que estamos construyendo modelos digitales. Es decir, nosotros construimos en el ordenador antes de construir en la obra. Y este, en mi opinión, es el primer pilar del BIM. Entonces, se entiende por modelo digital no el hecho de que yo dibuje algo. En el método clásico y dibujando con AutoCAD, yo hacía unos planos donde dibujaba dos líneas paralelas y entendía que aquello era un muro en un plano. Ahora no. Ahora estamos construyendo modelos digitales con elementos constructivos, muros, vigas, pilares que ya están guardados en una biblioteca y a estos elementos les añadimos un montón de atributos, yo qué sé, material, criterio de medición, etiquetas, cualquier cosa, para que luego tenga el modelo completo con todos los detalles, ¿vale? Entonces, lo primero, necesitamos este modelo digital. Este es el primer pilar. Pero luego la metodología BIM tiene el segundo pilar muy importante, que es que no me sirve de nada que yo tenga un modelo digital con todos los detalles y todo se vea perfectamente, si este modelo digital no está compartido, no está puesto encima de la mesa para que todos los actores que intervienen en la vida de la construcción sepan exactamente y en tiempo real qué es lo que pasa con ese modelo. Y para mí ese es el segundo pilar de la metodología BIM. Entonces, hay una necesidad clara de colaboración, coordinación y transparencia para que se puedan prever y eliminar esos errores que estábamos hablando y que tengamos, al fin y al cabo, un proyecto dentro de un rango de costes óptimos, ¿vale? Y esto es realmente lo que trae la metodología BIM. Ahora, se está hablando muchísimo en el último tiempo de la transformación digital. Hay pseudo expertos que de repente vienen y te aplican unas definiciones a la metodología BIM que no se entiende nada, absolutamente nada. Entonces, yo diría que la metodología BIM no es ni más ni menos que la optimización de un proceso de trabajo. Es una herramienta que lo que hace es unir estos fragmentos que teníamos antes y fomentar esta colaboración, coordinación y transparencia. Evidentemente, dentro de un modelo BIM o de un modelo digital, que por cierto, el modelo BIM tiene la extensión IFC, estamos hablando de modelos IFC. El IFC para el BIM es como DWG para AutoCAD, para que nos hagamos una idea. Allí ya tenemos y podemos hablar de varios submodelos. Por ejemplo, el otro día se presentó aquí la reforma del Estadio Santiago Bernabéu, donde se utilizaron 26 submodelos BIM. Es decir, dentro de todo este proyecto, probablemente estemos hablando de un submodelo de arquitectura, otro de ingeniería, otro de estructural, otro de instalaciones, otro de topografía, yo qué sé, cualquier tipo de submodelo. Evidentemente, estos submodelos tenemos que saber georreferenciarlos, que a través de una plataforma que veremos más tarde se hace de manera muy fácil y que para que el BIM Manager o el Project Manager tenga la imagen completa de todo este modelo BIM. Y hablamos dentro de esta metodología de niveles de detalle. Vemos que están etiquetados como LOD, Level of Detail, que empieza desde 100 y normalmente acaba hasta 400, 500 he visto, pero hay hoy en día gente que habla de hasta 600. Eso quiere decir que yo tengo que saber, dependiendo en qué fase de proyecto me encuentro, con qué nivel de detalle quiero ese modelo BIM. No es lo mismo hacer una oferta a alguien que me pide una oferta de un edificio y saber que en algún sitio existe una ventana. Ahí yo tengo que decir que existe una ventana, que estar en una fase de proyecto final donde yo tengo que decir que esta ventana es de ese material y viene comprada de este fabricante. Es decir, en función de la evolución de dónde está el proyecto, yo tengo que especificar qué nivel de detalle necesito. Tres ideas muy importantes que nos estamos chocando todos los días con ellas y estamos intentando siempre transmitir eso. Número uno, BIM no es un software.
Hay mucha gente que dice BIM, que piensa en BIM y dice Revit, por ejemplo. BIM no es Revit, BIM no es un software, BIM es una metodología de trabajo, un proceso de compartir un modelo de datos para que en un futuro podamos eliminar esos errores. ¿Por qué Revit tiene este impacto? Hombre, pues porque han hecho un trabajo de marketing extraordinario y porque todo el mundo estábamos acostumbrados a AutoCAD, que es la misma casa. Entonces, hay mucha gente hoy en día que te habla de BIM y en vez de decir BIM dice Revit. Y eso no es correcto. Eso hay que empezar a pensar que BIM es una metodología, una optimización de un flujo de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de todo esto? Fijaros que este es un gráfico que siempre se ponen por ahí en los Masters BIM. Es un gráfico que no hace ni más ni menos que enseñaros cuál es la concentración de esfuerzo. Y cuando me refiero a esfuerzo, no me refiero a un diagrama de momento flector o cortante o lo que sea, sino esfuerzo en general a lo largo de la vida de un proyecto, ¿vale? Aquí hay varias curvas. La curva 1 enseña cómo de hábil es uno de manejar los costes a lo largo de la vida del proyecto. Evidentemente, si yo estoy en la fase preliminar de diseño, pues yo tengo la flexibilidad total de manejar estos costes de la obra. Evidentemente, si me acerco a la fase de construcción, es mucho más difícil de hacerlo. La curva 2 es ¿cuál es el impacto de los cambios a lo largo de la vida de la construcción? No es lo mismo hacer un cambio en la fase preliminar, que no me cuesta nada, que hacerlo cerca de la fase de construcción donde los costos son muy altos, ¿vale? La curva negra no es ni más ni menos que la concentración de este esfuerzo con el método clásico. Si uno hoy en día trabaja con Excel, AutoCAD y todo lo que se suele trabajar hoy en día y no trabaja bajo la metodología BIM, todos estos esfuerzos se concentran en una zona muy cercana a la construcción, ahí donde el impacto de los costes es bastante alto y la flexibilidad de poder manejarlos es bastante baja. ¿Qué es lo que hacemos con el método, la metodología BIM? Trasladamos este pico en una fase muy incipiente. Y eso es muy importante porque este traslado se hace lo primero a través de este modelo digital que estábamos hablando y a través de esta colaboración, coordinación y transparencia. Y luego se han hecho varios estudios de mercado en varios mercados, en Francia, en Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, y se ha llegado a estas conclusiones. Fijaros que estamos hablando de 368 empresas que han participado en esta encuesta, donde se ve claramente que se reducen los errores un 34%, se prevén mejor los costes en un proyecto en 22%, se entiende mejor el proyecto en un 21%, el diagrama Gantt, es decir, la programación en obra, pues se mejora en un 16%. Y hay un impacto pequeño en la optimización del diseño, porque ahí sí que esto tiene que ver con el cálculo estructural, y el cálculo estructural sí que se basa muchísimo en la experiencia de la gente, es decir, la metodología BIM. Si yo busco en una herramienta BIM que me optimice un cálculo estructural, no lo voy a encontrar mucho, porque allí, por ejemplo, si yo tengo que hacer un viaducto y tengo que salvar un río de 200 metros de ancho, evidentemente no me voy a poner a diseñar un puente de vigas prefabricadas. Ahí tengo que estar pensando en un puente atirantado, colgado, metálico, empujado, lo que sea. Cualquier tipología o metodología de construcción de puentes. Fijaros que hay números, hay métricas, es decir, los americanos, la Asociación de Ingeniería Civil de Estados Unidos, ha hecho un estudio sobre varios proyectos y han intentado saber qué es lo que se ha gastado en un proyecto BIM y qué es lo que se ha sacado, lo que llamamos el ROI, el retorno de inversión. Entonces, no voy a analizar todos estos proyectos y he cogido dos casos. Uno es el Hotel Aquarium Hilton Garden en Georgia, un proyecto, una construcción de 46 millones de euros, en los cuales se han gastado en una herramienta BIM 90.000, es decir, 0,2% del valor del proyecto, para
lo que llaman detección de colisiones. Ya veremos luego hacia el final qué significa esto. Pero han utilizado una herramienta BIM y se han ahorrado $200.000 y más de 1.143 horas de trabajo. Perdonadme, pero creo que he saltado al final del todo. Ahora vuelvo, enseguida. Vale. El segundo proyecto, la construcción de un campus universitario en Savannah, en Georgia también, un proyecto de 12 millones y fijaros que se han gastado ni más ni menos que $5.000 en una herramienta BIM para analizar las variantes de construcción. Han llegado a la óptima y se han dado cuenta que se han ahorrado $1.995.000 por encontrar una variante óptima de construcción. Ahora, el resultado total es este. Se ha llegado a la conclusión que se han gastado $260.000, se han ahorrado 4 millones, un retorno de inversión absolutamente brutal, ¿vale? Es decir, que hay, con números encima de la mesa, se ve claramente que el invertir en una herramienta con esta metodología te trae muchas ventajas. Entonces, hay 3 conclusiones importantes: que se incrementa la rentabilidad del negocio, se incrementa también la eficiencia en los proyectos y los equipos son muchísimo más productivos por el simple hecho de que no repites tanta cantidad de trabajo como repetías antes. Y ahora venimos a esta transparencia que a mí me gusta muchísimo ponerla porque es realmente nuestro trabajo de día a día. Nosotros, bueno, dependiendo de los países, BIM es obligatorio, recomendable o se habla de ello, más o menos. Entonces, nosotros y yo a lo largo de estos 7 años de experiencia me he encontrado con esto de aquí arriba. Estás intentando ofrecerle a la gente la rueda y te dice: no, déjame en paz porque estoy ocupado, no tengo tiempo. Entonces, se ve claramente que sí es cierto y hay que reconocer que hay una pérdida de productividad a la hora de meterte en todas estas herramientas, entre otras cosas porque tú tienes personal que se tiene que formar con estas herramientas, pero que luego a la larga la recuperación y el aumento de productividad es brutal. Es decir, sí hay una pequeña pérdida de productividad a corto plazo, pero a largo plazo las ventajas son enormes. Esta es nuestra visión desde el punto de vista BIM. No buscamos ningún otro tipo de definición. Tener en cuenta que por ahí fuera también habla de, hoy en día, de las 7 dimensiones del BIM, 5 básicas. ¿Cuáles son estas 5 dimensiones? O sea, está el modelo 3D, está la cuarta dimensión, que es la relación de este modelo 3D con el diagrama Gantt, es decir, el tiempo, y la quinta, que es relacionar este modelo digital con un presupuesto, que es el dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos da la metodología BIM? Ni más ni menos que lo que hemos querido siempre: tener una obra en plazo y en presupuesto. Hay gente que habla de 2 dimensiones añadidas, que es el mantenimiento y el medio ambiente, que son razonablemente aceptables porque tiene cada vez más impacto hoy en día, pero hay que tener en mente estas 5 dimensiones porque estas herramientas que estamos enseñando te da esta opción de hacer un modelo digital, de relacionarlo con un diagrama Gantt y con un presupuesto a través de las mediciones que sacamos de este modelo digital. Ahora vamos a hablar de nuestra empresa 5 minutos, de las soluciones que damos. Nosotros somos una empresa alemana. Pertenecemos a un grupo alemán que se llama Grupo Nemetschek, que es un grupo que empezó como Allplan allá por los años 70. En ofrecer soluciones CAD a los ingenieros. Luego se ha pasado a CAE, a programas de cálculo estructural, y luego se ha formado todo el grupo. El grupo tiene 4 divisiones: una de diseño, otra de construcción, otra de operaciones y otra de entretenimiento. Entonces, cada división tiene sus empresas. Aquí son 5, 3, 2 y 1. Y luego tenemos un departamento de gemelo digital, que es el paso más allá del BIM, en el cual evidentemente este modelo digital se
carga de información real para prever en 5 años qué es lo que puede pasar. A esto se dedica, digamos, el gemelo digital. Entonces, fijaros que cada empresa tenemos actividad independiente. Aquí hay una empresa que se llama Maxon que se dedica exclusivamente a la creación de videojuegos. O sea, es una empresa que aparentemente no tiene nada que ver con el sector de la construcción, pero sí que tiene que ver porque nosotros todos los motores de render que estamos utilizando en nuestros modelos lo cogemos de ahí y nos ayuda muchísimo. Ya veréis que hay un render muy potente en todo esto. En términos de números, somos el segundo grupo más grande del mundo después de Autodesk, grupo informático. En año 2024 estuvimos muy cerca de los 1.000 millones, 996 millones de euros, un reparto bastante fuerte en Europa y estamos en las Américas a través de una empresa que se llama Bluebeam y otra que se llama SDS2, que ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Más de 7 millones de usuarios, tenemos oficinas en 81 países, tenemos facturación en 142 porque tenemos, ahí donde no tenemos oficinas, tenemos colaboradores o partners, más de 3.400 empleados y como os decía el año pasado, hemos cumplido 60 años. Desde los años 90 ya estamos en la bolsa de Frankfurt, es decir, el grupo Nemetschek es una empresa que cotiza en la bolsa alemana. Y tenemos soluciones para prácticamente todo relacionado con el sector AEC, arquitectura, ingeniería y construcción. En edificación, en infraestructuras, en planificación de obra, vamos a pasar una por una, comentar algunos vídeos que tengo para que veáis un poco de lo que hablamos. Las licencias son absolutamente flexibles dependiendo de qué es lo que quieres hacer con cada una. Aquí simplemente abro un paréntesis y digo que las licencias académicas son absolutamente gratuitas y completas. Simplemente hay que teclear Allplan Campus y a partir de ahí te vas a ver cuáles son los requisitos para que tú puedas tener una licencia académica completa, gratuita, anual y renovable. Eso quiere decir que, evidentemente, como es lógico, esta licencia está orientada a lo que es, tiene fines académicos, lo que es la formación. Es decir, no te limita en nada, pero si tú haces un modelo digital con esta licencia y alguien lo quiere abrir con cualquier licencia profesional, no le van a dejar, lo van a bloquear porque esto todo se mueve dentro del mundo académico, ¿vale? Entonces, partimos de una licencia básica que no es ni más ni menos que para dibujar. Fijaros que no hablamos de una solución BIM. Aquí estamos comparables, digamos, con un AutoCAD, con la diferencia de que aquí podemos trabajar, dibujar en 2D y en 3D. Y a este dibujo 3D yo le puedo aplicar una superficie, hacer un render y una presentación, si soy un arquitecto, una presentación al cliente. Luego sí que pasamos a un escalón superior. Este es el módulo de concept. Es aquí donde se crea y se compone este modelo digital con todos los elementos de biblioteca. Y luego tengo la opción de visualización y de presentación de todo esto. La professional hace todo esto más la parte de ingeniería. La parte de ingeniería estructural, la parte de trabajar con armaduras, estructuras metálicas, todo está metido en Professional. Y Ultimate tiene todo esto más las herramientas de obra. Yo puedo hacer con Allplan una organización de obra bajo BIM, puedo hacer sostenimiento de excavaciones, puedo traer las grúas y ver qué medios de carga me hacen falta en la obra, puedo detectar los encofrados que me hacen falta de manera automática. Ya veremos luego los vídeos para explicar un poco qué es lo que hace todo esto. Y luego tenemos el módulo Allplan Civil, que si en algún momento estáis interesados, este es el módulo que está dedicado exclusivamente a la parte de infraestructura, es decir, carreteras, ferrocarriles, obras lineales. Este módulo
per se, una presentación de este módulo necesitaríamos aproximadamente 2 horas y media. Vamos a pasar por encima, pero si estáis interesados en ver este módulo en detalle, qué es lo que hace, tendríamos que organizar otra reunión de estas características como la de hoy para poder presentar en detalle todo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que este módulo nos da la opción de modelar en BIM y de calcular dentro del mismo software. Es decir, hay tipologías de puentes entre las cuales puentes de vigas prefabricadas, que es una estructura bastante común, que se pueden modelar y calcular aquí mismo. No hace falta traspasar el modelo de un lado para otro o empezar un cálculo en paralelo, sino que lo puedes hacer dentro de este módulo, ¿vale? Aquí en plan local y en Sudamérica también en ciertos países tenemos una colaboración con Istram. Probablemente os suena, Istram es una herramienta fantástica de trazado de carreteras y de ferrocarriles y la unión, la solución única consiste en que ellos ponen esa parte de trazado y nosotros ponemos la parte de estructuras, modelado y cálculo de estructuras, de tal modo que juntas los dos submodelos y ya tienes la solución completa a través de la plataforma BIM Plus. Hay un módulo de prefabricados de hormigón dedicado exclusivamente a las empresas de prefabricación y que ya veremos luego qué es lo que hace, pero está orientado a una producción. Es decir, proyecto y producción dentro de lo que es prefabricado de hormigón. Y tenemos también una solución para estructuras metálicas que se llama SDS2. Esta es una empresa americana que fue adquirida por Allplan hace 3 años y que ya está prácticamente integrada dentro de Allplan. Aquí lo que hacemos, esta solución nos da la opción no simplemente de modelar unos perfiles metálicos. Unos perfiles metálicos son muy fáciles de modelar porque realmente lo importas a través de las librerías y de las normativas. Aquí la gran complejidad consiste en este tipo de uniones. Entonces, este programa lo que te da es que te saca estas uniones de manera automática dependiendo de todos los elementos que intervienen en un nudo. Y entonces, una vez que tengas esta unión, tú todos estos elementos los tienes despiezados aparte, cuantificados, porque todo esto luego va al taller. Y en el taller tienen que saber exactamente la cantidad de elementos que tienen que producir. Y luego tenemos nuestra plataforma, este segundo pilar que estábamos hablando antes, donde es aquí donde se fomenta esta colaboración, coordinación y transparencia que se llama BIM Plus, que es una plataforma basada en cloud, en la nube, una plataforma Open BIM, ya veremos luego qué significa, y que tiene muchos roles y es la herramienta del Project Manager o del BIM Manager dentro de una estructura empresarial. Ya veremos luego en qué consiste todo esto. Vamos a empezar por el tema del dibujo. No vamos a enseñar nada porque es prácticamente igual que AutoCAD con algunas herramientas añadidas, pero que se trabaja igual. Entonces vamos a pasar a Concept, a ese módulo de creación de modelo digital, ¿vale? Fijaros que esto es un modelo que hemos hecho con Allplan. Los vídeos están acelerados más que nada para que no tardemos mucho tiempo, pero fijaros que aquí de lo que se trata es de que, número uno, yo tengo un edificio y este edificio realmente yo lo he construido, esto es un pilar, esto no es un dibujo. Este pilar lo he cogido de mi biblioteca y aquí lo he traído al proyecto, le he dado las dimensiones que a mí me interesa y lo he cargado de atributos que yo qué sé, puede ser hormigón, puede ser con un perfil metálico por dentro, que quiero medirlo en metro lineal en vez de metro cúbico. Todos estos son atributos que se van añadiendo al proyecto. Y ojo, una vez que tú tengas un pilar con estas características, lo guardas en la biblioteca y luego si te hace falta en otro proyecto, lo traes y lo cambias de dimensiones. En esto consiste, digamos, esta ventaja, ¿no? Luego, la segunda cosa, fijaros que todo este modelo está cargado con todo, con inmobiliario, con cuadros, con ventanas, con puertas, todos son elementos de biblioteca. Pero luego está el tema de la presentación. Fijaros que yo, desde el principio,
me meto con una cámara como si estuviese grabando y esta es una de las ventajas de Allplan, que te da la opción de una presentación con vídeo de recorrido de cámara. Es decir, tú estableces el itinerario de antemano, dónde está la cámara, cuánto se acerca, cuánto gira, qué es lo que quieres ver para que tú puedas hacer una presentación como un arquitecto a tu cliente, ¿no? Entonces, en eso consiste este modelo digital. Este modelo digital luego ya veremos, porque realmente sí que por mucha transformación digital que estemos hablando, en obra sí que hace falta planos. Entonces, aquí los planos son derivadas de este modelo digital. Los planos no son ni más ni menos que cortes y vistas por este modelo digital acotados de manera automática, configurable la primera vez si lo quiero guardar y utilizarlo en todos los proyectos con la misma configuración, pero aquí lo único de lo que me tengo que encargar es tener este modelo digital de una manera muy bien definida con todos los detalles para que luego todas estas derivadas que son planos y mediciones, y cuando digo mediciones podemos sacar mediciones no solamente de los elementos que tenemos en el modelo, pero también de superficies de encofrados, de cualquier otra cosa que nos hagan falta, y con toda esta información ya lo relaciono luego con un presupuesto. Hay un tema muy importante en este módulo y es que hay muchos arquitectos que se dedican a lo que llaman reformas o rehabilitaciones de edificios. Evidentemente, en este campo, una cosa muy importante es lo real. Es decir, yo como arquitecto, si hago un cambio, una reforma de un piso, yo tengo que saber enseñarle a mi cliente cuál es el piso ahora y cómo va a ser en el futuro. Para recaudar toda esta información de cómo es ahora, hay una tecnología que se llama nube de puntos. Hoy en día hay varias herramientas como Leica, por ejemplo, donde tú pones un trípode con digamos, aparato escáner láser y te hace un escaneo de 360 y te lo convierte en una nube de puntos. Y aquí tenemos un ejemplo que parece que es una foto, pero no es una foto. Esas son nubes de puntos. En Allplan puedes cargar hasta 5 millones de puntos en los cuales se ha hecho un escaneo con el fin de que se pueda colocar una obra nueva. En este caso, pues es un ejemplo donde tenemos un puentecito tipo arco que se ha colocado ahí y que además me da la opción de traer las grúas. Ya hablamos luego en el módulo de construcción, porque esto no es una foto, sino que es una grúa con su diagrama de carga para ver qué es lo que puedo levantar, qué es lo que no puedo levantar en mi modelo. Pero más allá de esto, yo tengo, por ejemplo, una información absolutamente necesaria para saber si yo he colocado una construcción nueva, tengo que saber información con respecto a lo actual. ¿Qué distancia tengo de la esquina a un edificio existente? ¿Cumplo con la ley de urbanismo que dice que esta casa tiene que estar a X de la otra? Pues cualquier información me la da este módulo. Y en esto consiste, digamos, esta parte de creación de modelo digital. Fijaros que hay una cosa muy interesante y lo hemos comentado antes. Todo lo que son planos no dejan de ser cortes y secciones por donde uno quiera en este modelo 3D. Hay mucha gente que dice, ya, pero es que yo no quiero una sección por una recta. No, tú aquí puedes hasta definir un zigzagueo, incluso una curva. Si tú en Allplan quieres hacer una sección por una curva, tú tienes esta sección en su verdadero desarrollo. Y esto es una ventaja muy importante de esta herramienta con respecto a otras. Tú puedes hacer secciones y cortes por donde te dé la gana para sacar y luego definir qué quieres ver en esta sección y configurable y con todo esto, pues se puede tirar para adelante y se puede obtener, digamos, todo el tema de planos. Bien, hasta ahora hemos visto la parte de la creación del modelo, ¿no? Ya sabemos que en este mundo del BIM eh, hay un agujero negro que se llama el cálculo estructural. En muchas herramientas uno tiene que salir, tiene que hacerse su modelo analítico con otro programa, colocar las cargas, hacer los cálculos, obtener diagramas de esfuerzos, hacer cálculos por secciones, ver qué armadura me hace falta para poder volver y hacer todo el cálculo. Aquí
a través de CIA, que es, también era una empresa de Nemetschek que fue adquirida por Allplan hace 2 años. CIA es un programa de elementos finitos, un programa belga que nació también en los años 70 y que nos da la opción de analizar una estructura, de hacer cálculo estructural. ¿Cómo lo hacemos? Se está todavía trabajando en la integración total. Hoy por hoy, mi modelo digital lo paso por BIM Plus, ya veremos al final cómo, y CIA lo lee de allí y hace cálculos, comprobaciones y todo lo que hace falta, ¿vale? Este módulo CIA, y aquí también me paro porque es una cosa muy importante y que hace diferencia con respecto a otras herramientas, tiene un módulo de cimentaciones muy interesantes. Este módulo, y aquí está, digamos, el valor añadido. Con respecto a los otros, tú, por ejemplo, en Allplan, habréis visto por ahí muchos modelos que se descarga la cartografía y dice, ah, pues tengo la cartografía, me pongo mi edificio y ya está. Vale, pero ¿qué pasa debajo de esta superficie? No es lo mismo a la hora de sacar unas mediciones tener metros cúbicos de excavación de tierra vegetal que metros cúbicos de excavación de arcilla de no sé qué. Es mucho más costoso uno que el otro. Entonces, la gente cuando utiliza otras herramientas se baja simplemente la cartografía, pero luego tiene que dar unas mediciones de todo lo que son excavaciones, lo pasan muy mal porque lo hacen en hojas Excel y se equivocan, que es normal. Ahora, tú con Allplan puedes modelar y definir el subsuelo. Es decir, tú puedes, a través de tu informe geológico, modelar estas capas del subsuelo. ¿Y para qué te sirve? Primero, para que las excavaciones y las mediciones estén correctas, sin ningún tipo de problema, pero luego a la hora de calcular estas cimentaciones, no solamente dimensionar la cimentación, sino ver la interacción de la cimentación con el suelo. Es decir, este bulbo de tensiones lo tienes aquí, en este módulo, a través de las cimentaciones que tú has dimensionado. Y trabaja con zapatas independientes, con losas, con ariostradas, con pantallas de pilotes, pilotes independientes, pilotes en grupo, absolutamente todo. Y te hace el cálculo y tú sabes perfectamente qué armadura se necesita en tus pilotes y lo puedes editar y lo puedes medir, ¿vale? Esto es, digamos, cómo hacemos nosotros la relación entre nuestro módulo, estamos hablando de edificación, con CIA, porque en la parte de puentes está todo integrado. Tú ahí lo modelas, ahí lo calculas directamente. Vamos a ver y a ir un paso más allá. Y ya tengo el cálculo, ya sé qué armaduras me hacen falta. ¿Cómo hago para que estas armaduras aparezcan en mi modelo digital? Porque yo en ese modelo digital tengo que tenerlo todo. No me vale decir, vale, yo tengo aquí los pilares, pero es que no sé qué tipo de armaduras tiene o los muros. Bueno, pues Allplan desde este punto de vista tiene una herramienta muy potente de armado automático. Es decir, nosotros tenemos unos armados automáticos en pilares, en muros, en vigas, en cimentaciones, y estas son lo que llamamos Python parts. Es decir, fijaros que yo aquí a la izquierda tengo una serie de parámetros. Es un Python part. Python part siempre incluye la armadura, de tal modo que si yo defino que este pilar aquí en estas pestañas le digo que es de 40 por 40, tiene 6 metros de ancho, entonces este pilar lo llevo a la obra y lo pongo en todos los sitios donde me hacen falta estos pilares. Pero si yo por cualquier cosa me dice, no, es que tienes que aumentar este pilar 20 centímetros porque ahora la planta sube 20 centímetros, con cualquier cambio que haga se cambia el pilar y se cambia la armadura. ¿Vale? Este es el armado automático en pilares. Y aquí, desde el punto de vista de armadura, hay muchísimas opciones. Es decir, yo trabajo aquí con elementos armaduras, no con líneas. Hay muchas herramientas BIM que te dicen armaduras y tú lo que haces son líneas y luego tienes que extraer tú y componer un cuadro de despieces de armadura. Aquí no. Aquí en el background de todo esto se genera un cuadro de despieces de armadura de manera automática y directamente relacionada con tu modelo, de tal modo que si tú aquí en este pilar vienes y cambias la armadura por cualquier circunstancia, pues este cerco en vez de estar así lo tienes que poner de otra manera, pues aquí
todo lo que has hecho se ha actualizado de manera automática en tu cuadro de despieces. Y hay otra cosa muy importante que hay que saber. Allplan es una herramienta que tiene 26 normativas internacionales metidas dentro de su composición. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú primero tienes que elegir la normativa con la que quieres trabajar. Segundo, eliges lo que es el recubrimiento de hormigón en sección. A partir de ahí no tienes que hacer nada más que indicarle qué tipo de armadura y qué diámetro, porque el programa con la normativa elegida sabe perfectamente qué longitudes de solape tiene que poner, cuáles son los radios de doblado de estos cercos, qué longitud tiene que tener estos ganchos. Es decir, tú no tienes por qué definir todo esto salvo que quieras hacerlo tú manualmente. Pero en función de la normativa y de esos recubrimientos en sección, tú ya tienes la colocación de esta armadura y tienes la medición de esta armadura de una manera automática. Y es más, desde la versión 2022 hemos dado un paso más allá porque fue entonces cuando creamos el concepto Design to Build. Todo lo que se hace aquí tiene que ir directamente a construcción. Entonces, todas estas armaduras que veis aquí, para ellas el programa te genera un fichero con extensión ABS que es leíble perfectamente por la máquina de doblado de armaduras. Entonces, ahí ya no hace falta pasar por las típicas planillas desde hace 15 años de Excel para poder realizar este trabajo y decirle al operario en la máquina, me tienes que meter 400 cercos rectangulares que tiene, yo qué sé, la rama de 25 centímetros, Fi 12 y tiene ganchos. En el momento en que se introducen estos datos se pueden cometer errores. Y yo he vivido 2 toneladas de acero producidas un día en una empresa de prefabricados que no valía para nada, se tiraba por el simple hecho de que ha pasado por estos procesos intermedios, cuando ahora podemos tener esta herramienta donde todo lo que hago aquí se va directamente a la máquina de doblado. Y pasa lo mismo con las armaduras que con esas uniones y estructuras metálicas que hemos visto antes. Hablando de estructuras metálicas, aquí vemos un ejemplo de cómo se pueden modelar estas conexiones. Ya veis, estamos hablando de pletinas, de cartelas, de tornillos, de tuercas, de todo lo que es la composición de un nudo en una estructura metálica. Entonces, todos estos elementos son despiezados y acotados con toda la información medidas para que luego pueda ir directamente al taller. Y hablamos también de estructuras soldadas con cordones de soldadura que yo le tengo que indicar las características, pero que se tiene en cuenta, o uniones de pilares, o placas de anclaje de un pilar en la cimentación. Todo esto lo tengo en la biblioteca, lo puedo definir de una manera muy cómoda y luego medirlo y presupuestar. Bien, ahora hay una cosa muy interesante que hemos sacado en la versión 2025, que es la visualización con inteligencia artificial. Esto es una herramienta que evidentemente, y como el nombre lo dice, está basada en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? O sea, fijaros que yo tengo un modelo, ese modelo digital que estábamos diciendo antes, una casa que me he hecho con Allplan, con mis elementos constructivos, modelo digital y tal. Entonces, esto te facilita porque tiene un plugin diré, ¿cómo se llama la herramienta? Una herramienta muy importante de visualización, Veras, que no sé si os suena. Tiene un plugin donde tú aquí, por ejemplo, puedes elegir tanto el entorno como la parte interior de tu modelo para presentarlo o crear modelos de presentación a la gente. Entonces, más allá del hecho de que tú tienes ya algunos predefinidos, como por ejemplo otoño, invierno, yo qué sé, que la naturaleza se vea, el entorno se vea de una manera más agresivo, menos agresivo. Tú todo esto lo tienes ya predefinido y le puedes decir, oye, hazme el render. Venga, que ya he elegido este y quiero un render para el modelo que tengo. Y entonces él te crea el entorno de acuerdo con lo que tú has definido y te va creando modelos de tal modo que si tú eres un arquitecto le dices a tu cliente, mira, yo tengo varias opciones de una casa. ¿Dónde la quieres? ¿En la montaña? ¿Abajo? Entonces todo esto se va creando. Fijaros que no se cambia la estructura de tu edificio. Pero luego hay una parte muy importante que es esta ventanita.
Tú aquí le puedes definir con palabras que tú quieres ver esta estructura en los Alpes suizos en un mes de noviembre a las 6 de la tarde con algo de niebla. Y eso lo escribes, le das una libertad en cuanto a geometría, materiales, para que luego el programa te genere, de acuerdo con lo que tú le has dicho, todo el entorno que tú le has definido en esta ventanita. Entonces, a partir de ahí, más modelos que se puedan crear, más render. Y fijaros que funciona no solamente con el exterior, sino que funciona con el interior. Y en función de cómo de libre es el programa de generarte materiales o geometría, ojo, nunca cambia la estructura del edificio, sino que sí que te cambia la geometría, por ejemplo, de fachadas o de lo que sea. Fijaros, por ejemplo, aquí en el interior. Yo, por ejemplo, me he acercado, puedo cambiar la vista, puedo generar otra vez lo que he generado antes, verlo de otro lado, y acercarme muchísimo al realismo, es decir, a lo que va a ser en realidad. Fijaros en el interior. Yo aquí en el interior, pues a mí me parece que este interior, este salón, pues un poco, no sé, me parece muy simple, ¿no? Entonces le digo, mira, pues yo aquí, por ejemplo, en cuanto a los materiales, te doy 100% de libertad y geometría un 10%. Es decir, no me cambies mucho y luego pues elijo luego mis características de cómo quiero que sea y entonces le digo, bueno, pues hazme una propuesta. Entonces le digo aquí cómo tiene que ser, cómo me gustaría que sea y a partir de ahí, fijaros que él me hace una propuesta para que encaje mejor con otro tipo de materiales, porque así es como lo he dicho y todo esto. Es decir, funciona con interiores, con exteriores, con cierto grado de libertad a la hora de crear, pero esta herramienta no es ni más ni menos que una fuente de modelos para los arquitectos, para que pueda presentar este proyecto, esta construcción a los futuros clientes. ¿Vale? Entonces, volviendo a nuestra presentación, hablaremos de la parte de metálicas. La parte de metálicas que ya hemos especificado que me define de manera automática estas conexiones. Fijaros qué complicado es este nudo aquí, que este tiene que tener una placa base, luego una cartela, unos tornillos, aquí una placa de unión. O sea, con toda la complejidad del mundo, yo lo que hago es decirle al programa que me genere esta conexión, de acuerdo evidentemente con la normativa que he elegido. Pero hay una diferencia con nuestra gran competencia. Nuestra gran competencia se llama Tecla, que seguramente os suena. Tecla son muy buenos en la parte de estructuras metálicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Tecla te dimensiona esta conexión de acuerdo con la capacidad portante máxima de estos elementos que intervienen aquí. De tal modo que esta conexión, cuando se dimensiona con Tecla, no es óptima. Tienes que ir a otro programa a hacer un cálculo de esta conexión y venir aquí y cambiar a mano este tipo de conexión. Allplan te da la opción de meter las cargas en nudo y de dimensionar esta conexión de manera óptima, de acuerdo con las cargas que tú tienes. Y esta es, digamos, la gran diferencia con nuestra competencia. Y ahora ya hablamos, ya entramos un poco en la parte de infraestructuras, muy por encima, repito, si estáis interesados podríamos organizar otra sesión para que veáis, porque esto es tremendamente potente desde el punto de vista de modelar y calcular viaductos, puentes, túneles, muros de contención, canales, cualquier tipo de obra lineal, ¿no? ¿En qué se basa esto? Eso se basa en lo que llamamos el modelado paramétrico. El modelado paramétrico es una cosa que nos ayuda muchísimo desde muchos puntos de vista. Primero, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en la creación o importación de un eje. Yo puedo importar un eje en un land XML o puedo crear este eje en planta y en alzado y la unión de las dos cosas me da un eje 3D. Y solamente trabajo con una sección transversal. Yo defino esta sección transversal, la dibujo en mi programa y yo a esta sección transversal le aplico todas las variables que yo quiera a lo largo del eje longitudinal. Y esto puede ser, yo qué sé, altura de tablero, espesores de alma, de tabla, peraltes, inclinaciones transversales, cualquier tipo de variable. Y esto se define en unas tablas, hasta se puede copiar de Excel y pegar.
Y con esto yo le digo, cuando modelo mi tablero, que yo quiero un tablero por este eje con esta sección de aquí para acá. Entonces, esta transición, por ejemplo, parabólica, ya no tengo que definir 5 secciones para poder hacer una extrusión de una a otra. No, no. Yo ya he barrido mi sección a lo largo de este eje longitudinal, ha tenido en cuenta todas las variables que he definido y ya me lo ha hecho. De esta manera yo puedo modelar cualquier tipología de puentes y no solamente tableros, pilas de lo más complicado, palmera, hasta hemos reproducido las pilas del viaducto de Millau en Francia. Es decir, tú puedes modelar absolutamente todo lo que quieras. ¿Qué es lo que hace el programa luego? Una vez que tú has definido con materiales y con geometría correcta tu estructura, el programa te deduce el modelo analítico. Ya sabemos que yo no puedo utilizar en un cálculo de puente el modelo sólido 3D porque esto sería una locura. En cálculo de puentes, pues evidentemente necesito un modelo analítico, que en caso de las estructuras de vigas prefabricadas es un emparrillado para el tablero. Luego aquí es una viga continua si tengo un viaducto con una viga tipo cajón. Entonces el programa tiene en cuenta la geometría y los materiales de lo que yo he modelado, te calcula de manera automática las cargas muertas, lo que llamamos, te las aplica directamente en función del centro de gravedad de cada elemento a tu modelo analítico y a partir de ahí desarrolla los cálculos. Tú tienes que definir cuáles son las cargas de tráfico, de variación de temperatura, de asientos diferenciales, de viento, de frenado, de aceleración, cualquier carga que luego interviene en el cálculo de un puente. Pero no es tan complicado porque al estar relacionado con una normativa, por ejemplo, los trenes de carga están definidos en cualquier normativa, salvo que tú quieras definir un tren de carga especial que se hace de una manera muy fácil. El programa luego hace el cálculo y te da los resultados en función de diagrama, en función de informes, de desplazamientos y luego te hace las comprobaciones. Es decir, aquí estamos hablando de que el programa hoy por hoy trabaja con la AASHTO americana, con la British Standard inglesa, con el Eurocódigo, con la normativa china, la coreana. En el Eurocódigo tiene varios anexos nacionales, el francés, el alemán, el español, de tal modo que tú eliges cómo quieras hacer estas comprobaciones. Y el programa, cuando te ha hecho el cálculo, tú evidentemente ya previamente has modelado el postesado, el pretensado de tu puente, pero el programa luego en función de esto te da la cantidad de armadura pasiva. ¿Qué armadura teórica te hace falta por cada sección para que todo esto funcione? Entonces tú colocas la armadura real, ya sabemos que nunca es la teórica, sino que hay una diferencia porque me tengo que cubrir, y con esta armadura real el programa te hace todas las comprobaciones necesarias. En estado límite último de servicio, apertura de fisuras, a flexión, a torsión, a cortante, a todo, y te da unos porcentajes. Te dice, mira, esta sección trabaja 88%, perfecto, esta a 97%, y si se te pasa, pues te pone 110 en rojo. Entonces, con toda la justificación de los cálculos de manera automática, con un árbol predefinido para que no tengas que capturar pantalla y ponerlo en un Word, sino que tú defines el árbol y defines qué es lo que quieres seleccionar en tu memoria de cálculo y con todo esto se exporta directamente a un Word, de tal modo que no tengas por qué trabajar, digamos, de esta manera. Entonces, hay una herramienta, si solamente nos ceñimos a modelado, este realmente es un ejemplo de 8 minutos de cómo se puede modelar un paso inferior en 8 minutos. Vídeo acelerado 4 veces más, estamos hablando de 2 minutos y poco. Fijaros que se parte de líneas, las líneas se convierten en superficies, las superficies se extruden, se convierten en elementos 3D, sólidos 3D que luego se pueden girar, juntar, cortar, intersectar, cualquier tipo de operación, para que yo en 8 minutos de reloj pueda modelar un paso inferior, voy a ir saltando para no estar aquí esperando, un paso inferior, fijaros, de estas características, que ya lo tengo modelado y a partir de ahí pues me tengo que dedicar a calcular y a sacar la armadura. ¿Cuál es la ventaja? Fijaros, la ventaja es que yo puedo guardar elementos de este paso inferior, por ejemplo. Si lo puedo guardar en la biblioteca y reutilizarlo
cada vez que me hace falta en un proyecto. Entonces, si yo, por ejemplo, este murete central, porque me gusta mucho la geometría, lo tengo que traer mañana, pero que en vez de 20 metros, aquí tiene 25, lo puedo coger, le puedo cambiar las dimensiones directamente y utilizarlo. No hay ningún tipo de problema. Y en esto consiste, digamos, todos estos smart objects, los llamamos, que se guardan incluso por módulos. Si yo este paso inferior lo quiero guardar en mi biblioteca, lo guardo y si mañana tengo dimensiones diferentes, pues cambio las dimensiones y ya tengo el paso predefinido, ¿vale? Hay una herramienta también de trazado de carreteras para que se pueda tener, digamos, el mismo modelo de trazado y de estructuras dentro de un IFC, pero esto no es un problema porque ahora con Istram y a través de la plataforma BIM Plus, nosotros podemos casar los dos submodelos de una manera perfecta. Se ha desarrollado un proyecto piloto, se ha hecho y funciona muy bien. Y luego otra de las soluciones es la parte del prefabricado. La parte del prefabricado no sé si os interesa tanto, pero sí que es muy interesante desde el punto de vista del prefabricado. Y tiene la filosofía base, lo que todos hemos querido en prefabricado, que todo sea igual. Cuando uno se pone a prefabricar cosas, tiene un molde y ahí en el molde pues se hacen los elementos prefabricados. ¿Qué es lo que pasa? Que si cada elemento prefabricado es de su madre y de su padre, tengo que cambiar el molde cada 2 por 3. Este cambio de molde cuesta mucho dinero, con lo cual no es deseable. Lo deseable es que todos los elementos sean iguales. Entonces, en esto se basa esta herramienta. Esta herramienta se basa en componer un modelo IFC o importarlo de alguna otra herramienta, etiquetar todos los elementos con geometría igual con la misma etiqueta para que tú puedas trabajar en uno y que todo lo que hagas en uno se replique en todos los demás de manera igual, para que no trabajes en 30 pilares. Aquí, por ejemplo, tenemos unos pilares, los hemos seleccionado, ya nos lo ha cuantificado, nos ha sacado las características. Si yo, por ejemplo, que tengo 2 pilares tipo 10, quiero poner aquí un conector, veis que trabajo en uno y todo lo que he hecho se ha repercutido en lo demás o en la parte de abajo. Quiero poner 2 conectores o uno, veis, todo lo que hago se replica. Entonces, esto es una ventaja muy importante porque a la hora de trabajar en prefabricado yo no tengo que repetir el trabajo. Pero luego existe la segunda parte que es que me sacan unos datos de fábrica, unos planos de manera automática dependiendo de la tipología de elemento prefabricado que estoy utilizando. ¿Vale? Y trabaja igual con pilares, con muros, con vigas, con escaleras, con todos los elementos prefabricados. Y en esto consiste, digamos, lo que llamamos el valor añadido de este módulo. Fijaros aquí, por ejemplo, tenemos un panel de muro prefabricado, un muro de fachada, donde fijaros que toda la información en las planillas, todo lo que saca en las planillas es absolutamente completo, hasta una vista 3D y hasta un cuadro de despieces de armadura, que porque este panel viene con una armadura en su memoria automática. ¿Qué quiere decir esto? Esa armadura está predefinida dependiendo de la geometría de este panel, del centro de gravedad y de las operaciones de desmoldeo y de manipulación de este elemento. Si yo, por ejemplo, tampoco quiero engañar a nadie diciendo que aquí le das a un botón y te sale todo por el otro lado, porque no es verdad. Porque si tú, por ejemplo, tienes este panel en un rascacielos y este panel necesita aguantar un viento extraordinario, tú a esta armadura base tienes que hacerte un cálculo y reforzar esta armadura con la armadura que te hace falta a carga de viento. Es decir, lo que se tiene en cuenta aquí son geometrías, materiales, operaciones sí de desmoldeo, porque sabemos que ahí el hormigón ya no ha alcanzado su resistencia a compresión de 100%, sino que se trabaja con parte y a partir de ahí, dependiendo de dónde tengo los ganchos, cómo se manipula, cómo se da la vuelta a este panel, qué sufre desde el punto de vista de esta manipulación y del montaje, ¿vale? Entonces, pues ya vemos, por ejemplo, que si yo estoy trabajando en el dibujo, en la planilla, fijaros que aquí, por ejemplo, en la planilla lo que quiero hacer es meter, yo qué sé, un conector o quiero que se vea la armadura. Cojo un conector de biblioteca, que lo he guardado antes, lo que estábamos hablando antes. Fijaros que aquí no aparece nada. Yo cojo el conector y le digo, vale, pues mira, me coloco el conector por aquí, ¿no?
Fijaros que ya cuando le he dicho OK, aquí ya me ha aparecido una cuota nueva, una línea de cuota con la posición del conector, con el conector en sí, y que me ha cortado la armadura para que no interfiera con ese conector. Y que tengo en las mediciones un conector PEICO. Si yo copio, fijaros que me he cambiado al modelo, ya me pone 2, ya me pone 3, me pone 4. Es decir, todo lo que hago en un lado está relacionado con el otro y todo lo que hago en el otro está relacionado con el modelo. Y en esto consiste este tipo de herramienta que coordina, digamos, y une el trabajo fragmentado. ¿Qué es lo que hago, por ejemplo, si trabajo con el método clásico? Pues que yo me hago mis cálculos y pongo mis conectores y le digo al delineante, en tu plano no sé qué tienes que meter esto. Ya, pero si he hecho luego otro cambio, se me ha olvidado decírselo, pues el plano va a producción así. Y este elemento probablemente no valga. En prefabricados, si estamos hablando de elementos armados, podemos decir que pueda haber reparación, pero si estamos hablando de una viga pretensada con unos cables que se han tensado, ahí ya no puedo cortar la viga a 3/4 porque ya no me vale. Es decir, y eso simplemente se tira a la basura. Y este módulo de precast se completa luego con la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Todo el mundo está pensando en el proyecto, pero hay un más allá, y este más allá es la producción. ¿Qué es lo que hace este modelo, este módulo, digamos? Pues te importa primero el proyecto. Aquí lo que veis abajo son todos los paneles, por ejemplo, de muro, porque lo he filtrado, de lo que quiero producir. Y aquí yo le tengo que decir cuáles son los medios de producción de mi fábrica. Nave 1, nave 2. Tengo unas mesas, tengo una bancada porque me funciona con muros y con losas alveolares. Y aquí tengo un calendario y mi deseo es que en la mesa tengo que colocar unos paneles para que llegue al máximo de 100% de ocupación de mesa, que esto es lo que se quiere. Entonces, esto es muy fácil porque realmente cojo la fecha, cojo la mesa en la que tengo que trabajar y ya me aparece aquí. Y yo empiezo ya a colocar mis modelos, o sea, mis módulos de muro. Y entonces le digo, vale, pues mira, uno lo coloco por aquí, el segundo por aquí, el tercero por aquí, que luego lo puedo mover o puedo cambiar de orden o cualquier cosa. Y aquí tengo el porcentaje. ¿Cuánto he ocupado la mesa? 75%. Pongo uno, no me lo saca en rojo porque no me cumple con la distancia hacia el final. Con lo cual ahí puedo jugar y puedo optimizar, digamos, con la programación y con el rendimiento en producción. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve que cada operario, un poquito para atrás, cada operario todos los días sabe que, por ejemplo, el día 7 de enero de 2022 yo tengo que producir en la mesa 42, 3 módulos del 38 y uno de 50 que están colocados así. Yo tengo que saber que el encofrado tiene que ir así, por el otro lado me llegará la armadura y esta es la producción. Entonces, de igual manera se utilizan en las losas alveolares con el hecho de que tú las losas las puedes poner por paquetes, no tienes por qué poner uno por uno. Y absolutamente igual, con un porcentaje y con una fecha. De esta manera tú sabes perfectamente cuándo se fabrica, qué se fabrica y dónde. Luego hay un módulo de lo que es el suministro, es decir, esto es el acopio y tú sabes que todos los días tienes que suministrar unos elementos de acuerdo con la obra. Entonces lo seleccionas y aquí te haces el planning y sabes perfectamente qué es lo que sale por la puerta de la fábrica. Esta es una herramienta que lo tiene un director de operaciones o un director de fábrica prefabricada para que vea exactamente qué es lo que se distribuye. Y luego, por último, hay un módulo de carga. El módulo de carga se ha hecho con el fin de evitar lo que llamamos transporte especial. Aquí en España un transporte normal es un transporte de 12 metros por 2,40 con como mucho 24 toneladas de peso. Y hay mucha gente que dice, vale, pues yo me pongo 24 toneladas de peso de, yo qué sé, de paneles de muro, pero no tiene en cuenta una tercera condición que siempre caemos en el engaño. Si tu carga, el centro de gravedad, cae a más de 30 centímetros del eje del camión, el camión en vez de ir recto va así. Entonces esto es transporte especial. Y este transporte especial te lo cobran a un precio de transporte especial. Entonces este módulo se ha desarrollado para que veamos exactamente qué es lo que colocamos. Esta crucecita azul es el centro de gravedad, de tal modo que si yo muevo las cosas dentro de mi camión, el centro de gravedad se mueve y sé perfectamente a qué distancia está con el centro del eje del camión y sé perfectamente qué paneles van en los camiones para poder suministrar todo el prefabricado a la obra.
Y esto es, digamos, en lo que consiste este módulo de transporte, ¿vale? Pues no sé si tenéis preguntas hasta ahora. Nos queda el módulo de obra y luego la plataforma BIM Plus. Calculo que más o menos en media hora acabamos. Si queréis podemos dejar las preguntas para el final. Si queréis preguntar ahora me podéis interrumpir cuando vosotros queráis. Pasamos al módulo de obra. El módulo de obra que en nuestra opinión es un módulo fantástico que nos diferencia, digamos, de las demás herramientas. Y está pensado exclusivamente de qué es lo que pasa en una obra. No en un proyecto. Ya tengo el modelo digital, ya lo tengo creado, pero yo me dedico, mi actividad es construcción, yo no hago proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que ofrece Allplan para esta parte, digamos, de nuestra actividad? Pues un módulo que está incluido en la licencia de Ultimate que está dedicado a eso, a la obra. Y lo primero es, por ejemplo, organización de obra. Vamos a suponer que estamos trabajando en un medio urbano, que tenemos que hacer un edificio dentro de una ciudad donde el espacio es tremendamente reducido. Tengo que saber cómo moverme, tengo que saber dónde tengo que colocar las vallas, dónde tengo que colocar la maquinaria, dónde tengo que colocar los silos, absolutamente todo. Entonces, esto me lo ofrece Allplan en unos elementos de biblioteca predefinidos. Por ejemplo, fijaros, señalización y defensa. Esta barrera no la tengo por qué construir. Me viene en la biblioteca y yo simplemente le tengo que decir la línea por donde pasa esta barrera o esta línea de conos o lo que son las casetas de obra. Las casetas de obra, fijaros que son Python parts que vienen aquí y que realmente yo tengo que decirle simplemente qué dimensión tiene la X, la Y, la Z para poder luego colocarlo de un punto a un punto. Entonces, esto es una información bestial, una información muy, muy importante, porque yo sé al final qué elementos intervienen en mi obra, cómo la organizo, cuál es mi espacio y qué distribución de todo esto tengo. O si tengo, yo qué sé, contenedores para cualquier tipo de, yo qué sé, de material o incluso silos, o si tengo que poner, por ejemplo, una planta de hormigonado, a mí yo tengo en la biblioteca el silo, lo puedo predefinir y traerlo a la obra, o maquinaria, que sean grúas o lo que sea. La segunda cosa son los sostenimientos de excavaciones. Ya sabemos que en un entorno urbano siempre van a existir excavaciones, por lo menos para hacer las cimentaciones. No digo aparcamientos subterráneos, que ahí es una obra bastante interesante. Entonces, todos estos sostenimientos de excavaciones, dependiendo de la tipología que yo elijo, no tengo por qué copiar y pegar elementos. Le tengo que decir cuál es la línea de excavación, cuál es la cota superior, cuál es la cota inferior y qué tipología de sostenimiento elijo. Aquí, por ejemplo, perfiles metálicos con tablas de madera. Donde veis perfectamente que lo que tengo que saber es adaptar todo esto a la línea de excavación directamente. Y veis que aquí a la derecha ya tengo esta excavación perfectamente definida. Y trabaja con muchos materiales, pero uno de los más comunes es la pantalla de pilotes. Fijaros, esta pantalla de pilotes que pueden ser tangentes o secantes, donde yo digo aquí qué características tiene el pilote, qué radio, cómo son tangentes, secantes, tienen viga de atado o no tienen viga de atado. Le puedo poner, por ejemplo, elementos de anclaje. Los tirantes con su zona activa, zona pasiva. Aquí se define absolutamente todo, las placas, todos los elementos de cabeza. Efectivamente se puede hacer porque, y eso claro, tiene una ventaja enorme, que es que todo esto luego se mide. Todo esto yo ya tengo las mediciones de manera automática y sé perfectamente qué es lo que tengo en mi obra. Esta es, digamos, la gran ventaja de trabajar con una herramienta BIM, ¿vale? Más allá de esto, la parte de obra tiene trabajar con medios de manipulación, con grúas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las grúas? Fijaros que es una cosa que a priori puede parecer una tontería, pero no es así. Vamos a suponer
que yo soy un constructor que necesito construir un edificio y que este edificio, por ejemplo, pues tiene esta parte, lo hemos dejado sin modular, que la quiero hacer con losas alveolares, un forjado de losas alveolares prefabricadas. Entonces digo, vale, yo, por ejemplo, produzco en mi fábrica, soy empresa de prefabricados y también soy constructor y quiero colocar, no solamente fabricar, sino montar estos elementos. Fijaros que me traigo la grúa. La grúa me la he traído con estos cercos y, por cierto, están todas las Liebherr metidas en el catálogo. No tengo por qué definir absolutamente nada, sino simplemente coger las características de la grúa o componer una grúa especial si me hace falta, ¿vale? Fijaros que yo he traído la grúa con el diagrama de carga. Es decir, yo sé que aquí me levanta tanto y aquí me levanta tanto. Entonces le digo, vale, pues mira, yo, por ejemplo, en este proyecto quiero que me dividas en losas alveolares esta losa y fijaros, el mundo del prefabricado, todo igual, ¿vale? Todas las losas iguales, menos la del principio y la del final, que son diferentes por encaje. Entonces digo, vale, pues es perfecto, ¿no? Porque ha quedado muy bien, pero yo aquí tengo un pequeño problema. Y es que mi grúa a 50 metros con esa colocación me levanta 1500 kilos y que esta losa pesa 3,06 toneladas. Entonces, yo no voy a ser capaz. Yo tengo luego un filtro y le digo, vale, pues enséñame en verde qué es lo que puedo levantar, en rojo qué es lo que no puedo levantar. Aquí tengo un problema y entonces yo tengo que saber qué hago. ¿Me traigo otra grúa a la obra? ¿O es mejor a lo mejor hacer un cambio de molde y en vez de dividir esto en una placa entera, la divido por la mitad, así pesa menos y puedo trabajar con la grúa? Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo la opción de decirle al programa, oye, hazme la distribución de esta losa teniendo en cuenta la capacidad de la grúa que ya está colocada. Y fijaros que me ha dividido estas losas alveolares o losas alveolares en franjas más pequeñas para que yo pueda trabajar con una grúa. Pero hay un punto de equilibrio, hay un punto donde yo tengo que decidir, ¿pido otra grúa por 3 días o hago un cambio de molde que me vale X? Y ahí ya se sabe perfectamente todo lo que uno tiene que hacer. Hemos hablado de prefabricado, hablemos de obra in situ. ¿Qué es lo que pasa si yo soy constructor y quiero construir unos muros? Pues me hacen falta datos de encofrado. Datos de encofrado que esta herramienta me lo da de manera automática. Esto es un IFC que a lo mejor no lo he hecho yo porque soy constructor, me lo ha pasado la ingeniería, se ha hecho con Revit, por ejemplo, desactivo y yo me quedo con los muros que me hacen falta. Y entonces digo, vale, mira, yo tengo esto y necesito saber qué encofrado me hace falta para esto. Y aquí trabajamos con Peri, trabajamos con Meva, estamos ya integrando el sistema ULMA también. Entonces digo, vale, pues yo empiezo por una esquina. Digo, vale, pues dadme el encofrado de este. Fijaros que todos los detalles están incluidos, no solamente los paneles, todos los elementos de cierre que me hacen falta para este encofrado. ¿Y cuántos módulos de tipo 1250 tengo? Pues luego ya tengo la lista de mediciones que me la saca de manera automática. Continúo con la otra esquina, lo mismo, con esta combinación, tengo varias opciones de combinaciones de anchos de paneles. Y luego le digo, vale, pues entre esta esquina y esta esquina, por favor, dime cuál es el encofrado que me hace falta y pónmelo ahí. Entonces, el programa lo que te hace, te une las dos esquinas y te define exactamente en función de las características del muro que tienes, qué encofrado te hace falta en esta parte del muro. Ya sabemos que, o sea, la gente que se dedica a la construcción sabe que, por ejemplo, si trabajas con Peri, Peri te va a cobrar un montón de dinero para el cálculo, el proyecto de este encofrado. Tú no tienes por qué pagar a lo mejor por los paneles, porque los paneles se pueden reutilizar. Tú a lo mejor has pagado la primera vez, te has guardado los paneles y ahora necesitas saber cómo colocar estos paneles de encofrado para tu obra nueva. Entonces, en este caso, ya no te hace falta ir a pagar a Peri. Aquí lo que te hace falta es saber exactamente el modelo digital, te lo traes, te haces tu combinación, te la pones y ya tienes el encofrado medible con sus cantidades y todo lo que hay. Y nos queda lo último, la segunda pata del BIM, que es esta plataforma que llamamos BIM Plus. Una plataforma que se ha desarrollado con el concepto OpenBIM.
Open BIM quiere decir que esta plataforma está abierta a cualquier software BIM del mercado. Me da igual si uno trabaja con Revit, otro con Tekla, otro con Allplan, otro cualquier herramienta BIM del mercado, me vale, basada evidentemente en IFC, porque esta plataforma lo que hace es que te importa estos IFC y hace más cosas que ya veremos luego. Es una plataforma que veis que tienen unos add-ons o add-ins, uno de ellos con Revit, es decir, aquí te traes directamente el modelo de Revit. En Allplan también te puedes abrir un modelo RVT directamente, es decir, hay una interconexión entre los dos modelos. Pero esta es la herramienta, como decía, base de un BIM Manager y de un Project Manager. ¿Por qué? Pues porque más allá de hacer de traductor de estos modelos IFC, te unen los submodelos, las estructurales, de instalaciones, de arquitectura, de topografía, de lo que sea, y que luego, en función de esto, te detecta colisiones. Ya sabemos que cuando se juntan varios submodelos puede haber colisiones. Colisiones quiere decir que dos cuerpos ocupan el mismo espacio a la vez dentro de una tolerancia que yo puedo fijar al principio. Fijaros aquí. Aquí a la izquierda yo defino estas tolerancias. En el tema de armado yo no quiero que haya que se acerque nada a menos de 2 milímetros. Entonces, cualquier elemento que entre dentro de esta tolerancia te dice que tienes tienes un conflicto, tienes una colisión. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo en el cual en el submodelo de instalaciones se ha diseñado esta tubería de aire acondicionado, pero que en arquitectura se nos ha olvidado hacer el cajeado de este muro. ¿Vale? Entonces, cuando yo le he dado al filtro para detectarme las colisiones, me dice que tengo 58 o más, 75, y me aparece en la lista, pero si yo clico dos veces en una, se hace transparente el modelo y me enseña directamente dónde está el problema. ¿Vale? Entonces, esta es lo que llamamos detección de colisiones, que si no tienes estas herramientas, estás vendido. En temas de armadura, tú dentro de unos planos puedes tener una armadura pasiva y unos tendones de postesado o de pretensado, como tú quieras, hasta se pueden intersectar, porque ahí en el papel nadie te dice nada. Luego a la hora de ponerlo en obra, ahí están las complicaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que a través de esta plataforma, el Project Manager o el BIM Manager construye su equipo. Es decir, a través de los correos electrónicos invitan a BIM Plus a todos estos actores que intervienen en la vida de la construcción. Estos pueden ser desde la propiedad, asistencia técnica, director de obra, el equipo de ingeniería estructural, el de instalaciones, el de arquitectura, topografía. Todos se pueden hacer un equipo, cada uno con su rol. ¿Vale? Es decir, si yo quiero que, por ejemplo, el arquitecto vea solamente el modelo de arquitectura, le doy permisos que vea el modelo de arquitectura. Si no quiero que toque las armaduras, por ejemplo, porque de esto se ha encargado un ingeniero de estructuras, pues no le doy los permisos para esta visualización. Otra de las cosas importantes de esta plataforma es asignación de tareas. Yo como Project Manager detecto estos conflictos que hemos visto y tengo que asignar las tareas a alguien de mi equipo, del equipo que yo he construido. Entonces, por ejemplo, fijaros que aquí de manera fortuita hemos olvidado poner una junta de dilatación en un puente. Esto es un conflicto, te lo enseña que hay una discontinuidad. Y entonces en la plataforma BIM Plus, el BIM Manager tiene estas incidencias colgando y él tiene la opción de definir qué prioridad tiene cada tarea, qué fecha de cierre tiene que tener y a quién le asigna esta tarea. A través de la plataforma se asigna a quien le corresponde y si este usuario encima trabaja con Allplan, cuando abre el programa aquí le aparece la lista de tareas con sus prioridades. Fijaros que una tiene uno, otra tiene dos. Luego se ve también la fecha de cierre. Pues el usuario, el que se dedica al modelo, lo resuelve y actualiza este modelo en BIM Plus. Y entonces, en ese momento, el BIM Manager ve que en el listado de tareas aparece una en verde que dice resuelta. Y entonces, el BIM Manager controla perfectamente todas las incidencias de la obra.
Todo, absolutamente todo. No solamente visualización o medir superficies, distancias y todo lo demás. Otra herramienta importante, comparación de revisiones. Ya sabemos que muchas veces nos perdemos en las revisiones que hay. No sabemos qué es lo que se ha hecho ahora, qué es lo que se ha hecho en la anterior. Aquí tú puedes cargar las revisiones que quieras. Aquí hemos cargado las últimas dos y por un código de colores que tú defines, tú sabes perfectamente, este muro antes estaba aquí, ahora está aquí, porque te lo enseña. En rojo, por ejemplo, quiero etiquetar a todos los elementos que se han eliminado y te aparecen en rojo. Te aparecerán evidentemente en la penúltima revisión. En la última no te aparece nada. Quiero, por ejemplo, ver todos los elementos que se han introducido nuevos en un color verde. Todos estos colores uno lo puede configurar y el Project Manager o el BIM Manager tiene la imagen completa de qué es lo que ha pasado con las últimas revisiones. Y luego tiene un plugin, como hemos visto, es decir, aquí ya está el tema de cómo relaciono yo mi modelo a la cuarta dimensión, que es el tiempo, el diagrama Gantt, la programación en obra. Esto se hace a través de MS Project. MS Project es una herramienta muy utilizada a la hora de definir un diagrama Gantt en obra. ¿Qué es lo que hago yo con MS Project? Pues yo me defino tareas. Cimentación, que empieza por la excavación, hormigón de limpieza, no sé qué, hormigonado tipo 1 o hormigonado del primer piso, hormigonado del segundo piso, fachadas, o sea, operaciones lógicas que con un calendario tiene que seguir un diagrama. Yo relaciono mi modelo que ya tengo en BIM Plus con este MS Project a través de su plugin de MS Project. Entonces, fijaros que una vez que he relacionado todo lo que yo he definido como tareas en MS Project, me aparecen en BIM Plus. Y es aquí donde yo puedo quitar, añadir elementos a cada operación o incluso puedo redefinir y volver a añadir operaciones si se me ha olvidado hacerlo. Y con una herramienta dinámica yo veo paso por paso y con un calendario delante cómo evoluciona mi obra. Y esta es, digamos, la relación del modelo digital con esta cuarta dimensión que es el diagrama Gantt. Y luego tiene también un plugin con Excel. Ya sabemos que hoy en día, por mucha transformación digital y mucho BIM que hablemos, Excel sigue siendo la base de un trabajo de cualquiera. Sin Excel estamos muertos y seguirá existiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo relacionar el modelo con Excel. ¿Por qué? Porque el mapeo de atributos en Allplan, es decir, toda esta carga de atributos de estos elementos que yo defino en mi modelo digital, lo puedo hacer a través de Excel. Yo a través de Excel puedo mapear estos atributos. Entonces, como resultado, se tiene que yo puedo relacionar mi modelo digital con un fichero Excel. Todo lo que veo yo aquí en una fila no es ni más ni menos que un elemento de mi modelo con todos los atributos que yo he definido, ¿vale? Puede ser longitud, espesor, cualquiera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo selecciono en Excel una celda, me indica cuál es el elemento en el modelo. Y al revés, si aquí selecciono el elemento, me dice en Excel dónde está. Entonces, hay una relación absolutamente bidireccional entre el Excel y el modelo digital. Y la pregunta, vale, ¿y para qué sirve? Pues sirve porque, por ejemplo, fijaros, si yo quiero a través de Excel, por ejemplo, yo aplico unos filtros aquí y digo, mira, yo en este modelo quiero ver solamente los muros de espesor 20. Entonces, a la etiqueta o al atributo de espesor, filtro con un filtro de Excel 20 y yo aquí en esta hoja tengo solamente los muros con espesor 20 y en mi modelo se me han quedado estos muros. Entonces digo, vale, pues le quiero aplicar un hormigón tipo B. Pues aquí en Excel le pongo la característica de hormigón, lo arrastro hacia abajo y ya todos los elementos de mi modelo ya han cambiado. Yo no tengo por qué ir seleccionando uno por uno, cambiar un atributo, sino que lo puedo hacer directamente desde Excel, ¿vale? Y por último, ¿qué es lo que tiene esta herramienta? Esta herramienta tiene la inteligencia de, a través de un modelo digital que yo he subido en BIM Plus, deducirme el modelo analítico para aquellos que no quieren utilizar un CIA, lo que tenemos introducido, o en la parte de puentes no quiere, por ejemplo, calcular con Allplan, sino que ha calculado con SAP 2000 toda la vida y se fía mucho y lo quiere hacer.
este modelo digital, este modelo analítico, perdón, es un modelo basado en elementos tipo barra, elementos tipo placa, que está abierto. Es decir, cualquier programa de elementos finitos seguramente sabéis que tiene un fichero de entrada, un fichero en el que yo defino los nudos, las coordenadas de nudos, los elementos, características, materiales, secciones transversales, todo. Entonces ahí hay un trabajo bastante importante que tengo que hacer si utilizo solamente un programa de cálculo estructural. Entonces, ¿qué es lo que me facilita eso? Eso me facilita que este modelo analítico ya está definido. Yo no tengo que hacer nada. Bueno, luego nos ponemos, vale, pero en un rascacielos, pues son elementos barra que son todos rectos y va todo bien. Vale, perfecto. Pero si yo tengo, por ejemplo, una viga delta, que se utiliza muchísimo en las naves industriales. Esta viga delta la tengo que modelar en un cálculo con una barra, elemento tipo barra. Y entonces, cuando ya he definido en trozos, en elementitos, cada elemento tiene una sección diferente. ¿Por qué? Pues porque la sección es variable. Esta sección tiene ciertas características de sección, módulo de inercia, sección transversal, todo cambia. Entonces, aquí lo que hago con esto es que me ahorro todo este trabajo previo. Yo este modelo analítico lo puedo cargar al SAP y ahí al SAP y a otros programas porque está completamente abierto y ahí definir las cargas y hacer mis cálculos si yo me fío de ese programa. Si no, si en nuestro caso nos lee este modelo analítico, nos hace los cálculos y al plan civil no es obligatorio hacer esto porque ya en al plan civil se queda el modelo y se deduce el modelo analítico y se realizan los cálculos. Yo hasta aquí tenía la presentación. Casos de éxito, como os he dicho, son testimoniales de varias empresas de Alemania, Suiza, Italia, Francia, España, utilizando esta herramienta, cuáles han sido sus experiencias. Pero bueno, estos vídeos yo envío los enlaces a nuestra coordinadora y a partir de ahí os lo pueden enseñar, os lo pueden distribuir. No os olvidéis que esto, por muy ciencia ficción que parece, esto es el futuro. Nosotros hemos vivido aquí en España que hace 5, 6, 7 años, 8 o creo que más, 10, arquitectura empezó con todo esto. La gente que nos dedicábamos a cálculo de puentes y a proyectos de puentes y de carreteras, estábamos diciendo que esto nunca va a llegar a infraestructura porque es muy complicado. A partir de abril del año pasado, todos los proyectos de infraestructura que superan 5 millones de euros, que en infraestructuras no es dinero, se tiene que hacer de manera obligatoria bajo BIM. La administración en España ahora está implementando BIM en todo lo que es infraestructuras a una velocidad absolutamente brutal, porque esta metodología se ha demostrado claramente que es el futuro. Y muchos nos preguntamos, ya, pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué significa esta metodología? Yo tengo un proyecto con el Ministerio de Transporte y bueno, pues yo le entrego mis planos, mis mediciones, mis presupuestos, lo que es la memoria de cálculo y todo esto. Vale, cuando alguien te pide que tú hagas un proyecto en la metodología BIM, tú de manera obligatoria tienes que entregar dentro de estas cosas el modelo IFC. Y es ahí donde las empresas se han dado cuenta, dice, pues es que yo tengo AutoCAD, esto no tiene extensión IFC. No, porque es un programa de dibujo. Entonces te tienes que meter en estas herramientas, empezar a trabajar con estas herramientas y formarte con estas herramientas, porque al fin y al cabo, más allá de que en algún momento BIM no sea obligatorio, a ti todas estas derivadas, lo que son planos, mediciones, presupuestos, todo, te sale de manera automática a raíz de este modelo digital. Quiero decir con esto que nos hace la vida más fácil, de alguna manera. Entonces, pues eso es lo que os quería transmitir y ahora pues podemos abrir los micrófonos para las preguntas si tenéis. Ingeniero, ¿me escuchan? Sí. Hay una pregunta aquí arriba que hace Juan Carlos. Él pregunta, en términos de rendimiento en equipos estándar,
¿cómo se posiciona Allplan frente a otros software Vinco, pues como Revit, Archicad? ¿Ha realizado pruebas comparativas sobre consumo de recursos o velocidad de renderizado en proyectos complejos? Es la Sí, pregunta. sí. Se ha hecho la comparativa, bueno, Archicad es nuestra prima hermana, es una empresa que pertenece al grupo Nemetschek. Entonces, lo que pasa es que Archicad tiene un potencial, si pensamos en proporciones, un 20% respecto de Allplan. Entonces, para que cualquier persona salga de cualquier duda, en la página de Allplan de España hay un programilla donde tú metes las características de tu equipo, de tu ordenador, y te dice si te vale o no te vale. Quiero decir con eso, todo lo que se pide, y 90% de lo que se pide, digamos, tiene que ver con la tarjeta gráfica. Si tú tienes un ordenador normal, con una tarjeta gráfica normal y no quieres hacer un render extraordinario para que impresione, porque muchas veces, o yo lo digo por mi experiencia, tú te matas en hacer un render extraordinario y eso no se paga. No se paga, el cliente no paga eso. Entonces, si tú te dedicas a hacer un render normal con una tarjeta normal, por ejemplo, este mismo portátil es un portátil que tiene 3 años y que se ha comprado o sea, con las características de un portátil de 3 años. Y yo veo modelos en Allplan y hago renders y todo esto. Que lo comparo con Revit. Pues, mirad, yo más que nada os diría una de las cosas muy importantes de Allplan, que no me ha dado tiempo comentar porque son tantas cosas. A diferencia de los demás software del mercado, Allplan es un programa multiarchivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes estructurar tu proyecto en hasta 9.999 archivos, que es la limitación realmente de Windows, no de Allplan. Ejemplo, si yo tengo un rascacielos de 60 plantas y somos 4 trabajando en el departamento técnico, yo me puedo hacer mi árbol de ficheritos, fichero 1, planta 1, fichero 2, planta 2, fichero 3, planta 3. En el fichero 1 puedo crear subficheros, pilares en planta 1, vigas en planta 1, cimentaciones en planta 1. ¿Para qué nos sirve esto? Esto tiene dos ventajas importantísimas. Una, que viene relacionada con la pregunta que nos has hecho, que a la hora de intercambiar, tú en Revit tienes que intercambiar todo el proyecto si lo quieres traspasar de uno a otro. Aquí tú puedes apagar los ficheros que no te hacen falta e intercambiar solamente la información que te hace falta. Esto desde el punto de vista de memoria es brutal porque no ocupa tanto espacio como un proyecto entero. Pero luego hay una segunda derivada que es muy importante. La organización de esto te da la opción de que 2 o más personas puedan trabajar a la vez dentro del mismo proyecto. Yo no tengo por qué esperar información de la planta 1 si trabajo en la planta 2, porque trabajo en un fichero diferente. Y todo lo que yo hago se guarda en todo el proyecto. Y todo lo que hace, si hay un compañero trabajando en el fichero de la planta 1 y yo quiero entrar en la planta 1, me sale un mensaje de error de que no puedo trabajar porque hay alguien trabajando. Luego ya dentro de estos ficheros existen las típicas capas de AutoCAD, como estamos acostumbrados, donde yo apago y enciendo cada capa dependiendo de qué es lo que quiero ver. Y esta es, digamos, la respuesta desde el punto de vista de los recursos que uno necesita para lo que es el hardware. La presentación, yo creo que el software es muy completo. Es un software que nos da un paseo por todo lo que significa la metodología y más en cualquiera de los rangos, como modelador, coordinador, como manager. De todos modos, me gustaría un poco que le explicara, ingeniero, cómo pueden ellos accesar a la plataforma en el modo educativo y qué recursos tienen adentro, porque está el recurso del learning que ellos pueden hacer uso para ver las capacitaciones internas que hay adentro y que puedan pues ahondar en el software. Perfecto. Es muy fácil. Entráis en Google, ponéis Allplan Campus
al plan Campus, ni más ni menos, y ahí ya os va a aparecer un enlace donde veis todas las características que es, repito, licencias académicas gratuitas y completas. Es allí donde tú tienes que aportar. Mi compañera Teresa ya os ha puesto el enlace en el chat. Ahí tenéis que aportar un documento que justifique que sois estudiantes o profesores, también hay licencias para profesores en una universidad. Con este documento se liberan las licencias académicas, se descargan estas licencias académicas. Tenéis acceso a la plataforma e-learning. La plataforma e-learning es una plataforma fantástica desde muchos puntos de vista, porque se empieza por prácticamente una hoja en blanco y se acaba a lo largo de un mes con un nivel intermedio bastante bueno. Eh, Esto está modulado, es decir, tú lo que haces es que primero tienes que empezar por el módulo básico, luego te tienes que pasar al de arquitectura, que es modelado puro y duro, luego al de ingeniería, que es la parte estructural, luego pasas al de puentes, porque ahí hay un curso completo de puentes. Estamos hablando de que eh, estos son vídeos grabados por nuestros técnicos aquí en Madrid. No es algo que, digamos, un manual que tú tienes que empezar a leer y no, estos son vídeos grabados donde la primera vez lo puedes, o sea, no lo puedes saltar, tienes que ver el vídeo entero y que luego tú tienes al lado la herramienta para reproducir todo esto, porque todo esto son pasos por las herramientas del programa para que uno aprenda a utilizar en el módulo básico, aprenda a familiarizarse con lo que es Alplan, el concepto del multiarchivado y todo esto, y luego ya se pasa por cada herramienta de modelado, veréis que no es algo complicado. Eh, en Alplan Campus, yo creo recordar la última vez que entré, había también algunos vídeos, no solamente en Alplan Campus, podéis entrar en el canal Alplan de YouTube, donde ahí podéis ver cantidad de webinars que se ha hecho, masterclasses, todo. Todo. Es decir, si tenéis la herramienta que es esta licencia académica gratuita, anual y renovable, lo único que nos hará falta serían material para estudiar. Primero e-learning, luego los vídeos de nuestra página web, de campus, de YouTube, hay un montón de ellos. Perfecto. Sí, chicos, la ingeniero Teresa está compartiendo en el chat. De todos modos, yo también lo estoy compartiendo en el grupo. Pero creo que si tienen alguna otra pregunta, pues pueden levantar la manito. Hola, Rigal, buen día. Buen día, gracias. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, mucho gusto para todos. Soy ingeniero civil, Regal Labrador, acá de San Cristóbal, Venezuela. Muy buena esta sesión, mucho gusto para el facilitador. Y bueno, mi pregunta es la siguiente respecto al presupuesto o al costo de la obra. Entiendo que para iniciar una obra... No te escuchamos, Regal. Se te fue el audio. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, entonces comentaba respecto a la estructura de costos. Entiendo que cuando vamos a realizar una obra, hay una estructura de costos definida. En el momento en que llevamos a cabo la obra, supongamos que comienzan a suceder una serie de gastos quizás que no estaban contemplados o gastos extras. ¿Existe algún módulo donde se reflejen esos gastos y de repente alguna incidencia de cuánto puedas estar variando de acuerdo al presupuesto original o inicial? No, No sé. es decir, sí, yo te he entendido perfectamente y me gustaría aquí subrayar cómo se hace la relación entre el modelo digital y el presupuesto de obra, ¿vale? No sé si os suena Presto, por ejemplo. Presto es un programa muy utilizado en España para hacer presupuestos de obra. Entonces puede, yo qué sé, Primavera, si os suena, Arquímedes, que es un programa, por ejemplo, de presupuestos de una empresa de aquí de España. Está, por ejemplo,
Plexos por ahí por Colombia, creo recordar. Hay múltiples, pero la relación con Presto aquí en España se hace de la siguiente manera. Tú en Presto tienes una base de datos de precios, ¿vale? Sí, Cada operación tiene un código de catálogo. Es decir, excavación de metros cúbicos de zanja de no sé qué con mano de obra incluida. La descripción. Esa descripción tiene un código de catálogo. Tú dentro de Allplan, en tu modelo digital, tú a cada elemento le puedes poner como atributo este código. ¿Qué es lo que pasa? Que tú luego exportas las mediciones, las obtienes de manera automática y las exportas en el formato Presto. Cuando tú ya cargas estas mediciones en un Presto, al tener este código de catálogo que te relaciona directamente el precio que has dicho con este código, ya tienes el presupuesto de manera automática. Esta es la relación que se hace entre el modelo digital y un programa de mediciones. ¿Qué quiere? O sea, tú me estabas preguntando, vale, hay desvíos de costes, sobrecostes lo que llamamos. Estos sobrecostes, si tú luego quieres cambiar en tu base de datos de precios que te define tu programa de mediciones, si quieres cambiar este coste, lo puedes cambiar a mano, si quieres tener en cuenta algunos desvíos. Pero aquí, por ejemplo, tú no tienes un módulo que te haga la previsión de cuáles van a ser las desviaciones de costes. No existe. Porque es lo que decíamos antes. Esta metodología lo que quiere es tener un presupuesto, una obra en plazo y en presupuesto. Las 5 dimensiones. No tiene en cuenta sobrecostes. Otra cosa es que alguien se cubra y que en la base de datos, por ejemplo, cuando diga hormigón CD350, que me vale 80 euros el metro cúbico, esto viene en la base de precios. Si yo me quiero cubrir, pues lo pongo a 81, pero luego todas las mediciones me van a salir con este coste. ¿Vale? ya. Gracias. Nada. Correcto, gracias, Rigal. Rigal es nuestro presidente de la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción y la Cámara Inmobiliaria del Estado Táchira. No, corrijo. Primer vicepresidente de Fede Cámaras Táchira y fui presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Táchira. Es decir, que estamos hablando con gente de alto nivel. Correcto. Lo que pasa es que uno lo deja como presidente. Gracias, y todo lo demás se le olvida. Muchas gracias. Tranquila, estamos a la orden. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Rigal. Si hay alguna otra pregunta, de todos modos, pues ya en el chat, y ya yo lo pasé también por el grupo interno, la información. Ingeniero Cristian, agradecida, por supuesto, por todo. Voy a prender aquí mi camarita que está apagadita. Por toda esta hora y media que nos ha compartido, más de hora y media, 1:40. Gracias. Por supuesto que quedamos, pues, escribiéndonos con Teresa. Sí. En otra actividad, otra charla, o algo más específico, porque cada módulo pues va a ir dirigido a puntos específicos, presupuesto, planificación, cómputos. Entonces, en la medida en que vayamos haciendo el nicho más pequeño, pues iremos conversando para darle sacarle el mejor jugo a la herramienta, al software, a toda esta plataforma que ustedes nos están presentando y que han hecho generosamente la alianza con nosotros, con la universidad. Entonces, pues creo que súper agradecida. Muchas gracias a vosotros y bueno, estamos en contacto. Luego se pueden organizar otras sesiones más detalladas, como decías tú, para enseñar un poco más en detalle todo. Incluso podemos hacer algo de abrir el programa y ver cómo funciona directamente, en directo, con los especialistas técnicos. Pues cualquier cosa, pues aquí estamos. Perfecto. Lo que sí quedó pendiente, Teresa, es la grabación para yo poderla colocar en el aula virtual y que ellos luego, quienes no pudieron entrar por cosas de trabajo que están en labores, puedan pues visualizar y también tener la información. Yo te la envío ahora, según la tenga guardada, os la envío por correo electrónico, ¿de acuerdo? Por WeTransfer, creo, porque pesa demasiado. Sí, por correo electrónico no la vais a recibir, seguro. Por WeTransfer, porque ahí puedes
puedes mover archivos gordos. Vale, pues Eso es. muchas gracias a todos y bueno, nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Teresa, muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Adiós.